Hola, bienvenidos a la clase de biología. Esta vez vamos a conversar sobre el ADN, ARN, proceso de replicación celular y cómo se transfiere la información genética a través de las células. Comenzamos. Una molécula de ADN contiene la información que permite organizar y formar a los seres vivos. En esta lección vas a conocer aspectos claves sobre la composición y estructura, además de algunas de las investigaciones que permitieron descubrirla. Tenemos como primera definición el fenotipo. El fenotipo, no es más que la expresión física o química de los genes de un organismo. Puede ser morfológico, como la forma y el tamaño, bioquímico o la presencia de algún cierto tipo de proteínas, y conductual. ¿Qué quiere decir con esto? Que básicamente el fenotipo es la expresión física a manera de característica de el ADN o de la información genética. Continuamos. ¿Dónde se encuentra la información genética? En años anteriores habías aprendido que en las células eucariontes y el ADN se encuentra en el núcleo mitocondrial y en cloroplastos. Ahora, también el ADN contiene la información genética que debe ser copiada y transmitida de una célula a otra durante un ciclo celular, puesto que dirige la construcción y organización de la célula, como lo que influye en el fenotipo del organismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que para que se llevase a cabo el proceso de replicación celular, la célula y la información genética tienen que haber interactuado entre sí y cumplir un ciclo en su totalidad. Ahora, posteriormente vamos a entender de qué trata el ciclo celular. Aquí hay un tema: ADN o proteínas. Resulta que en 1915, con la confirmación de la teoría cromosómica de la herencia, se estableció que eran los cromosomas los que portaban la información genética. Sin embargo, durante mucho tiempo se supuso que eran las proteínas cromosómicas las moléculas responsables de transportarla. En este experimento, por ejemplo, el doctor genetista Griffith usó en su experimento dos cepas de la bacteria Streptococcus pneumoniae, la llamada S, cuyas colonias tienen una superficie lisa y se producen en una forma de neumonía letal para los ratones, y otra cepa llamada R, cuyas colonias tienen la superficie rugosa y que no son letales para los ratones. Ahora, en este experimento, Griffith descubrió fue la transformación bacteriana, que es decir, las moléculas de la herencia podían pasar de una bacteria a otra, modificando el fenotipo. Sin embargo, esto no esclareció si las moléculas correspondían a proteínas o al ADN. Posteriormente, en 1944, el biólogo canadiense Oswald Avery y su equipo de investigadores se propusieron identificar cuál era esa molécula de la herencia. Para conseguirlo, aislaron las proteínas y el ADN de la cepa S y lo añadieron a cultivos de la cepa R. Luego, analizaron el efecto de cada una sobre el fenotipo de las células de la cepa R. Posteriormente, el resultado fue que solo el ADN produjo la transformación bacteriana observada por Griffith, lo que permitió identificar al ADN como la molécula responsable de la herencia. Ahora, en este esquema debe observar y describir lo que ocurre en cada etapa del experimento. Ahora, ¿por qué en la etapa C el ratón sobrevive a la inyección con la cepa S? ¿Cuál será el resultado predecible en la etapa D? ¿Cómo explicas extraer la sangre del ratón muerto de la etapa D si obtuvieran bacterias en las cepas S vivas? Bueno, para esta clase tienen que esperar el examen escrito y van a contener esta pregunta. Ustedes van a tener que responderla y obviamente traerla como asignación. Seguimos. Una vez que se determinó la composición química del ADN, faltaba conocer cómo se organizaban los nucleótidos para formar la estructura del ADN en sí, fundamental para comprender el funcionamiento de esta molécula. Diferentes investigadores
competían por ser los primeros en descubrir la estructura del ADN. Finalmente, en 1953, el norteamericano James Watson y el británico Francis Crick propusieron un modelo de ADN, gracias al que obtuvieron el premio Nobel en 1962, junto con Maurice Wilkins. Watson y Crick basaron su modelo en otras investigaciones, entre ellas la investigación de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins usando la descifración de rayos X, obteniendo imágenes que mostraban la forma helicoidal de la molécula. La investigación de Erwin Chargaff cuantificó las purinas y las piridiminas de distintas especies y determinó que la cantidad de nucleótidos de pirimidas es igual a la de nucleótidos de purinas. Es decir, que la cantidad de timinas es igual a la de piridiminas en todas las especies investigadas. Las principales características de la molécula de ADN establecidas por Watson y Crick en su modelo son: el ADN está compuesto por dos cadenas de nucleótidos enrollados que forman una doble hélice. Los nucleótidos de una misma cadena se unen entre sí con enlaces covalentes entre el carbono 3 de la pentosa de un nucleótido con el grupo fosfato unido al carbono 5 del siguiente nucleótido. Las pentosas y los grupos fosfatos forman el esqueleto externo de la hélice y las bases nitrogenadas en este caso se disponen hacia el interior. Las bases nitrogenadas de ambas cadenas se unen como puentes de hidrógeno. La adenina se une siempre con la timina, con dos puentes de hidrógeno, mientras que la guanina lo hace con la citosina, con tres de estos enlaces. Por lo tanto, las secuencias de nucleótidos son complementarias. Por otro lado, tenemos que las dos cadenas de nucleótidos se organizan de manera antiparalela. Quiere decir esto que si una tiene una secuencia de A hacia D, por ejemplo, la otra está en secuencia de D hacia A. Aquí en este esquema vemos cómo está conformado una hélice de ADN por bases nitrogenadas, en este caso desoxirribosa y grupo fosfato, haciendo entre la unión de nucleótidos puentes de hidrógeno. Y obviamente por eso y gracias a esto tiene la forma de una hélice o doble hélice en este caso. Ok, conversemos sobre la importancia del proceso de replicación. Las células tienen la capacidad de duplicarse o replicar su ADN. Con ello mantienen la continuidad de la información genética de una generación a otra, lo que es la clave para mantener la vida. Entonces, expliquemos un poco sobre este ciclo. La división celular, llamada etapa M, es la fase del ciclo celular en la que se originan dos nuevas células idénticas entre sí. Oigan bien, dos nuevas células, y en este caso idénticas entre sí, gracias a que una de ellas recibe una copia del material genético original. Por lo tanto, antes de dividirse la célula debe copiar o replicar su ADN. De esta manera, cada célula hija recibe un duplicado. La división celular es importante para los organismos unicelulares, pues es su forma de reproducirse, mientras que gracias a ella organismos pluricelulares se desarrollan, crecen y reparan sus tejidos. Quiere decir con esto, condensando un poco la idea, en la primera fase que incurre la división celular, tienen que tomar en cuenta que para organismos unicelulares la división celular existe solo para duplicarse y aumentar el número de colonias o de individuos, y en organismos pluricelulares este mismo procedimiento se utiliza para regeneración, reparación o formación de tejido. Seguimos. En el periodo S, el que está demarcado con un color fucsia,
ocurre la replicación del ADN. Para ello se necesita una hebra de ADN patrón o molde, en este caso se puede decir igual, se refiere a lo mismo, y enzimas que aceleren y regulen el proceso, ATP que aporta energía y muchísimas moléculas de diferentes tipos de nucleótidos, con los que se construiría posteriormente una nueva molécula. Modelo de doble hélice y la replicación del ADN. Presten atención. Antes de la fase S, el ADN eucariótico junto con las histonas forman parte la cromatina. Mientras el ADN ya condensado no se puede replicar. Por lo tanto, el ADN se debe separar de las histonas para iniciar la descondensación de la cromatina. Una vez libre de las histonas, comienza el proceso de replicación, para lo que es necesario conocer la estructura del ADN. Aquí en esta figura del lado izquierdo se ve como a partir del cromosoma, como un punto más generalizado, se puede llegar a las hebras del ADN. La cromatina, cuando está condensada, forma en realidad el cromosoma. Sin embargo, dentro de ella se encuentran el nucleosoma y las histonas, que son la manera más simple o simplificada que se puede ver el cromosoma antes de una hebra del ADN. Continuamos. Cada cromosoma se encuentra compuesto por una molécula de ADN. Estas están asociadas a una serie de proteínas llamadas, bueno, como le habíamos nombrado, histonas. Y estas permiten el plegamiento y lo empaquetizan. Es decir, que en realidad la función de las histonas es empaquetar toda la información y condensarla para formar el cromosoma. Ok, seguimos. La replicación es bidireccional, semiconservativa y semidiscontinua. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, a continuación se va a describir la secuencia de los hechos que transcurren en el proceso de replicación. Presten atención a la imagen. En primer paso, se separan las cadenas de nucleótidos, gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases nitrogenadas de ambas cadenas. En segundo, al separarse las cadenas, se forma la horquilla de replicación. Esta es una estructura en forma de Y, por lo que se desplazan las enzimas que catalizan la replicación del ADN. El lugar donde se inicia la replicación se llama origen de la replicación. Esta es una secuencia específica de nucleótidos a la que se unen las enzimas que iniciarían el proceso. En el ADN de eucariontes existen muchos orígenes de replicación, mientras que en el de procariontes hay un solo origen. Desde cada origen, la replicación avanza bidireccionalmente, observándose una burbuja de replicación, que es lo que se ve en la primera imagen, que está formada por dos horquillas que avanzan en direcciones opuestas. Ahora, en la burbuja de replicación, las enzimas específicas van uniendo los nucleótidos complementarios a las bases nitrogenadas libres de la cadena original. La elongación, que refiere al estiramiento de la nueva cadena complementaria, siempre es en dirección de 5 al punto 3, ya que solo en el extremo 3 del hidroxilo se puede unir a un nuevo nucleótido. Posteriormente, como las cadenas son antiparalelas, una vez formada la horquilla, solo una de ellas tiene en su extremo un grupo 3 de hidroxilo libre y su cadena complementaria puede ser sintetizada sin interrupciones a medida que se abre la horquilla. A esta se le llama hebra continua, adelantada o conductora. A la cadena complementaria, en este caso, aquella que se origina de la hebra original, lógicamente, tiene un grupo 5-fosfato libre. Se le conoce como discontinua o retrasada porque se sintetiza produciendo fragmentos cortos. Estos fragmentos son llamados de Okazaki, que luego serán unidos por enzimas. Es por esto que la replicación ocurre de manera discontinua.
Ahora, cuando las enzimas encargadas de la replicación llegan cerca de los extremos de la cadena molde, se encuentran con una secuencia de términos que indica el final del proceso. Ahora, cada una de las moléculas de ADN resultantes contiene una de las cadenas de ADN de origen y otra nueva. Por eso se dice que la replicación es semiconservativa, como bien se ve en la segunda figura, donde se esquematiza la replicación bidireccional, semiconservativa y discontinua. Como último, un noveno paso, cada molécula de ADN resultante se convertirá en una de las dos cromátidas que formarán a un cromosoma durante la mitosis. Por otro lado, podremos hablar que la replicación es controlada por enzimas. En este caso, la división celular en la etapa M, explicado en el ciclo anterior, es la fase del ciclo celular en la que se originan dos nuevas células. Las enzimas ADN polimerasa forman el ADN, añadiendo nucleótidos según la secuencia de bases de la hebra molde. Estas pueden remover nucleótidos como una actividad de una enzima tipo exonucleasa, lo que les permite corregir errores y retirar cebadores. Por otro lado, el ADN ligasa es la enzima encargada de unir los fragmentos de la cadena retrasada. Por cuestiones de entendimiento de la terminología, usualmente cuando vean que se está ocupando el sufijo asa, es por la actividad de una enzima en un metabolismo o en una ruta metabólica. Ahora, las enzimas, por su acción catalítica, que es catalítico, que tiene un efecto de aceleramiento de la reacción, aumentan la rapidez del proceso de la replicación. La ADN polimerasa es una enzima encargada principalmente de unir los nucleótidos. La mayoría de ellas hace en dirección del grupo 5 al grupo 3 y lo hacen según complementariedad de las bases. La de los procariotes en este caso se unen 500 nucleótidos por segundo y la de eucariontes 50 nucleótidos por segundo. Debido a la especificidad del sustrato de las enzimas, la fidelidad del proceso de replicación es muy alta, especialmente en eucariontes, disminuyendo la tasa de mutaciones. Se estima que se produce un error de cada 10 pares de bases añadidas. La fidelidad también se logra gracias a que el ADN polimerasa tiene actividad de exonucleasa, es decir, corrige sus propios errores eliminando los nucleótidos mal apareados. Y con esto damos fin a esta clase de biología. Para la próxima clase tienen que tener conocimiento profundo sobre el ciclo celular y la manera de replicarse una molécula de ADN. Tener capacidad para analizar todo el proceso de replicación, entender cómo en organismos pluricelulares y en organismos unicelulares varían los tipos y esquemas de replicación. Hasta luego, nos vemos en la próxima clase.